La Antártida. Un lugar inhóspito para la vida humana, un lugar del que nadie es dueño. Imposible pensar que alguna vez haya sido habitado, ya que las temperaturas en su normalidad se encuentran a menos 55 grados. Pero increíblemente, por más extraño que suene esto, estas imágenes satelitales dieron a conocer lo que aparentemente es una pirámide con una base cuadrada de 2 kilómetros en cada lado. Historias antiguas mencionan que los polinesios llegaron 1000 años antes que los europeos llegaran a la Antártida, y en sus descripciones mencionan que sus ancestros provienen de las tierras blancas. ¿Por qué mencionarían algo así si no fuera real? ¿Es un simple invento? Los geólogos más ortodoxos han mencionado que la Antártida ha permanecido inhabitada por alguna civilización durante millones de años, pero geólogos alemanes en el 2017 tomaron muestras del subsuelo antártico y sorprendentemente encontraron más de 60 taxones de plantas que encontrarías en un clima como de un bosque pluvial, por lo que es posible que la Antártida haya estado habitada hace más de 4000 años, ya que algunas zonas del continente pudieron haber dado lugar a que alguna civilización se desarrollara. Pero ¿y las pirámides son reales? Los científicos apuntan a que son montañas con una formación piramidal llamada Nunatak, una formación natural que tiene aspecto puntiagudo. Sin embargo, ¿por qué algunas fuentes apuntan a que cada lado tiene 2 kilómetros con tanta exactitud? Aunque no se han hecho excavaciones debido a los climas tan severos, para llegar a una conclusión se tendrían que hacer investigaciones más detalladas en ese lugar, ya que esto mismo pasó con la pirámide de Teotihuacán en México. Cuando nuestra sociedad moderna la encontró, parecía un pequeño cerro, hasta que excavaron y encontraron la pirámide de Teotihuacán. Y eso mismo ha pasado con otras estructuras antiguas en el pasado. Alucinante, ¿no creen? ¿Cómo es posible que haya pirámides en la Antártida? Bueno, aunque no se ha confirmado todavía, pero no sería descabellado pensarlo. La humanidad, si algo es que tiene, es que es muy, pero muy antigua, por lo que estaríamos hablando de que una civilización, tal vez los polinesios, hayan llegado ahí y construido una pirámide. Pero no se han hecho investigaciones a profundidad en esa área debido a los climas tan severos y la dificultad con la que se harían excavaciones en la zona. Sin embargo, en caso de que se confirme que sean unas pirámides, cambiaría por completo lo que sabemos de la Antártida. Pero si están sorprendidos con estos datos, esperen para saber más del por qué muchas culturas antiguas tenían la obsesión o la necesidad de construir pirámides hacia sus dioses, porque las pirámides no solo representan un símbolo de una tumba, como se creía en el antiguo Egipto, o una especie de templo sagrado. Es algo más, que incluso construyeron a los dioses. Pero ¿quiénes eran nuestros dioses? En ese tiempo le llamábamos así, dioses. Hoy tal vez podríamos llamarlo extraterrestres. Comencemos con otra gran pirámide, que los dejará alucinados, ya que su antigüedad es alucinante. Estamos hablando de épocas prehistóricas. Indonesia, pirámide Gunung Padang. La pirámide de Zoser, esta pirámide perteneciente al antiguo Egipto, es considerada la más antigua del mundo, construida hace más de 4600 años. Sin embargo, esto puede cambiar pronto, ya que estudios recientes en pleno siglo XXI han encontrado en la isla de Java, en Indonesia, una pirámide llamada como Gunung Padang. Aparentemente se logra apreciar como una montaña más. Sin embargo, cuando miras a detalle, se logra apreciar las ruinas que hay encima de ella. Danny Hillman, el arqueólogo que realizó una investigación a profundidad junto con otros, han dado a conocer que este sitio arqueológico tiene la forma escalonada de una pirámide, y en su interior muy posiblemente contenga una cámara. Con más de 25.000 años de antigüedad, estamos hablando de una pirámide sumamente antigua. Si se logra confirmar su antigüedad entre 20.000 a 30.000 años, sabríamos que fue construida en la prehistoria. Algo extraordinario para esa época. Aún es muy pronto para saber su historia completa, ya que no tiene mucho que fuera descubierta, pero la mayoría de estudios apuntan a que sí, fue construida hace miles y miles de años. ¿Qué tipo de tecnología poseían para construir algo así en la prehistoria? En una sola palabra, asombroso. De confirmarse la antigüedad de esta pirámide, estaríamos hablando de que se construyó en la prehistoria. ¿Pero cómo? ¿Qué tipo de tecnología tenían? Si es que fueron nuestros antepasados,
porque recordemos también que ahí se encontraban los restos de los hombres de Java. Entonces, ¿quién fue? ¿Otro factor común? Una pirámide. ¿Por qué pirámides? Pero algo más alucinante es la cultura de la que voy a hablarles ahora, que es muy conocida, pero para cuando ya llegaron ellos, ya esa pirámide tenía más de 700 años de antigüedad. Y no creerán de cuál estamos hablando. México, pirámides de Teotihuacán. Las majestuosas pirámides de Teotihuacán son un enigma, ya que para cuando los aztecas descubren las pirámides, se estima que ya tenían más de 1000 años de antigüedad. De hecho, las encuentran cubiertas de naturaleza. Algo impactante es que no se sabe por quiénes fueron construidas, pero algunas de las antiguas civilizaciones candidatas son los otomís o grupos multiétnicos, pero no hay un consenso exacto de cómo las hicieron o quiénes fueron. Los mismos aztecas nombran a esta ciudad Teotihuacán, lugar donde los hombres se convierten en dioses. Conformada por 3 pirámides, pirámide del Sol, que es la más grande, pirámide de la Luna y pirámide de Quetzalcóatl. Aún más extraordinario es la precisión con la que están alineadas hacia la constelación del Cinturón de Orión. Además, la pirámide del Sol está orientada con los equinoccios y solsticios, algo que llama mucho la atención, ya que tenían un conocimiento extraordinario sobre los astros. Y en la época moderna, cuando redescubren las pirámides, ya estaban nuevamente cubiertas por vegetación. Es magnífico saber cómo las civilizaciones antiguas, incluso para ellos, había civilizaciones mucho más antiguas, pero que ni ellos mismos sabían quién ni cómo hicieron la ciudad de Teotihuacán. Incluso en la época moderna no sabemos hasta la fecha cómo se hizo. Pero esta civilización, los aztecas, que así llamaron a Teotihuacán, tiene un factor común con la siguiente civilización. No solo es el tema de las pirámides, sino que es un dios común que prometió volver. Y ese dios que prometió volver no solamente desciende de los cielos, sino que también aparece en otras culturas en el mundo. Simplemente es representado de una manera distinta. ¿Pero quién es? México, pirámide Kukulcán, cultura maya. Ubicada en la península de Yucatán, México, y llamada Chichén Itzá, construida por la civilización maya, es una de las más importantes pirámides, ya que tiene datos extraordinarios. Por ejemplo, durante los equinoccios en marzo se pueden ver en las escaleras unas sombras que dan la apariencia de una serpiente descendiendo de ella. Este fenómeno es asombroso, ya que revela la precisión con la que fueron construidas. El nombre de su dios es Kukulcán, una serpiente emplumada, al igual que los aztecas tenían a Quetzalcóatl. Aunque es difícil de creer, la civilización maya hablaba de un ser, Kukulcán, descendiendo de los cielos y otorgando conocimiento a los mayas, pero esa misma serpiente se repite en otras civilizaciones, e incluso otras culturas antiguas que no necesariamente eran de América, con similitudes extraordinarias. La representación como de un dragón en China o incluso en Japón, pero aquí lo veían como una serpiente. Una revelación interesante es que estas culturas esperaban su regreso. Algunos dicen que fueron los españoles el regreso del dios Kukulcán, o que incluso todavía está por llegar, pero aún más extraordinario es que en la antigua ciudad de Palenque hay una tumba de una representación del dios Pacal, el cual, si miras con detenimiento la imagen, parece un astronauta antiguo manejando una nave. ¿Él podría haber sido un extraterrestre? A diferencia de las otras pirámides, la pirámide de Kukulcán se tiene un poco más de idea de cómo se construyó y cómo subieron las rocas. Aunque no hay una teoría exacta, se cree que utilizaron palancas y rampas. Recordemos que como en el antiguo Egipto no había la rueda. Por otra parte, también sabemos que sus escalones suman los 365 días del año. Esto sin duda es una visión muy distinta del mundo antiguo, ya que de confirmarse que sea real, cambiaría por completo la historia de la humanidad, ya que para mí es un rotundo sí. Hemos sido visitados en el pasado por extraterrestres, y ellos nos vinieron a enseñar no solamente las grandes ciencias, cómo cultivar, sino también la espiritualidad que está en cada uno de nosotros, y que vamos a trascender al haber cumplido nuestra misión aquí. Pero ese tipo de conocimiento es universal, dicho de diferentes maneras, porque la siguiente civilización de la que hablaremos, más que una civilización, es algo trascendental, es algo muy profundo,
ya que estamos hablando del camino espiritual del que todos debemos llevar. Es una pirámide que yo me atrevo a decir maravillosa en el sentido profundo y espiritual del que nos han otorgado. Y esta se encuentra en un lugar, en unas islas, muy especial. Pirámide Borobudur, Indonesia. La pirámide Borobudur es una de las más asombrosas y poco conocidas del mundo. Tiene una simbología fascinante, pero empecemos poco a poco. La pirámide Borobudur es más conocida como un templo y no es una pirámide típica como las que ya hemos visto, ya que esta, al igual que otras, tiene un significado profundo. Pero me atrevo a decir que la pirámide o templo Borobudur tiene un significado más profundo, debido a que esta representa el camino a la iluminación de Buda. ¿Y quién fue Buda? Un repaso rápido: Buda, su nombre es Siddhartha Gautama y fue un hombre que nació en Nepal entre los siglos 5 y 6 a.C. No es un dios, es un hombre que alcanza el paranirvana y enseña el camino para superar el sufrimiento. Regresando a la pirámide, tiene más de 1200 años de antigüedad y pasa un poco como con las pirámides de Egipto. No se sabe con exactitud cómo se construyó, aunque hay un poco más de información. Esta pirámide tiene la peculiaridad de mucho simbolismo, en su mayoría budista, pero también hay simbología hinduista. ¿Y qué representa? Esta pirámide, como mencioné antes, representa la iluminación de Buda, pero dividido en 3 niveles. El primero es Kamadhatu, el mundo de los deseos. Es el nivel más bajo y seguramente en el que la mayoría de nosotros estamos, y representa el plano de existencia dominado por deseos y pasiones humanas banales. Rupadhatu, el mundo de las formas. Este nivel intermedio representa el mundo de las formas, donde la mente comienza a liberarse de los deseos, pero aún está conectada con lo físico. Arupadhatu, el mundo de lo inmaterial. Este es el nivel superior, simbolizando la trascendencia y la iluminación espiritual. En esta etapa no hay relieves decorativos, lo que refleja la pureza de la mente que ha dejado atrás lo material y alcanzado un estado de paz. Es aquí donde se encuentran las estupas con las estatuas de Buda meditativo. No cabe duda que las pirámides no solamente representan un símbolo hacia los dioses, sino que ese símbolo también es representado hacia nosotros mismos. En este caso, la pirámide Borobudur, y entre otras más, tiene un significado bastante profundo y filosófico sobre la trascendencia del ser humano a un lugar más allá de esta vida. En este sentido, podemos observar que la pirámide Borobudur comparte ciertos simbolismos con el hinduismo, con el jainismo y con el mismo, obviamente, budismo. Esto es muy interesante porque allá en lo que es Asia y Oriente, parte de Oriente, se puede identificar las 3 principales religiones, que es el hinduismo, que es la religión más antigua del mundo todavía existente, luego sigue el jainismo y luego el budismo, aunque jainismo y budismo están un poco a la par en cuanto a tiempo. Esto pasa como con las religiones abrámicas. Las principales son el judaísmo, luego el cristianismo y luego el islam, que también son 3 religiones principales. Una curiosidad bastante interesante, ya que para esa época unas se desarrollaron lo que fue en Occidente y parte de Europa y una parte de Oriente, y la otra fue completamente allá en Asia. Y de esto va a seguir, y es muy interesante la profundidad con la que se hizo esa pirámide. Algo que aprender, no solamente en el aspecto cultural, sino espiritual. Pero ahora, algo más interesante es las siguientes pirámides que vamos a ver, ya que, como ya sabrán muchos, no se sabe cómo se construyeron. Tienen un significado más que profundo en el sentido de que fueron tumbas gigantescas y que, ¿por qué hasta la fecha del día de hoy, con toda la tecnología que tenemos, no se sabe cómo se construyeron? Y los nuevos descubrimientos que se hicieron debajo de ellas, ¿a dónde nos llevan? Yo creo que sí sabemos. Creo que el hecho de que muchas culturas antiguas hayan construido pirámides no fue solamente por casualidad. Algo vieron en los cielos y eso algo les inspiró a construir a sus dioses. Y esos dioses vendrán muy pronto. Pirámides de Giza, Egipto. Seguramente las que todos estaban esperando, pero no se vayan. Después de estas pirámides, aún hay una más extraordinaria de la que seguramente no sabías. Quédate hasta el final.
Las tres pirámides de Giza en Egipto son bastante famosas, no solo porque no se sabe cómo se construyeron, sino que también por su majestuosa historia, y que incluso hasta hoy en día se continúan encontrando misterios. Por ejemplo, el más reciente fue sobre una ciudad secreta debajo de la Gran Pirámide, donde algunos incluso dicen que abajo hay una estructura gigantesca conformada por unos pilares cilíndricos. Hay que ser cautelosos con la información, ya que en primera no se ha confirmado una ciudad y que los resultados lanzados por el radar de apertura sintética llamado SAR, que pueden detectar estructuras naturales como artificiales en el subsuelo, están sujetos a interpretación. Sin embargo, lo que sí es verdad es que se detectaron aparentemente unos cilindros con forma de espiral, al parecer metálicos y gigantescos, a una profundidad de aproximadamente más de 500 metros debajo de la Gran Pirámide. De confirmarse que si están ahí y cumplen con las características de ser metálicos y una fuente de energía, reafirmaría lo que se había sospechado antes de las pirámides, que servían como fuentes energéticas o, como también había dicho Nikola Tesla, que eran sistemas energéticos. Todo este trabajo ha sido llevado a cabo por dos italianos llamados Corrado Malanga y Filippo Biondi, pero como mencioné antes, no hay nada confirmado de qué es lo que se detectó debajo de las pirámides, ya que la idea de que hay algo debajo de ellas no es nuevo y requiere realmente una excavación debajo de cada una, algo sumamente difícil. Las pirámides de la meseta de Giza, conformadas por la Gran Pirámide, Pirámide de Kefren y Pirámide de Miserino. Si bien estas pirámides de Egipto no se sabe con exactitud cómo se construyeron, los arqueólogos más ortodoxos dicen que usaron rampas, ya que cuando se hicieron las respectivas excavaciones se encontraron algunas, pero a pesar de eso, no se ha confirmado que se hayan usado por completo, ya que incluso el haber usado rampas hubieran tenido que usar más material que las mismas pirámides. Otro dato interesante es que cada piedra pesaba alrededor de 2.5 toneladas, incluso los bloques más pesados eran de 80 toneladas, y aún más fascinante es que algunos bloques estaban a 800 kilómetros de distancia de Giza, en un lugar llamado Asuán, que si fueron los extraterrestres quienes las construyeron, no creo que ellos hayan bajado a la Tierra a cargar bloques, pero sí creo que ellos les enseñaron cómo hacerlo. Recordemos que estamos hablando de una civilización muy antigua, con más de 4000 años. En Estados Unidos existe un castillo llamado el Castillo de Coral. Ese castillo fue construido por un solo hombre llamado Edward Lenski, quien afirmó saber el secreto de cómo se construyeron las pirámides de Egipto. Incluso él solo logró mover bloques de hasta 30 toneladas y nunca reveló su secreto. Y es curioso porque en estudios recientes se encontró magnetismo dentro de las pirámides, como si hubieran sido una fuente de energía magnética, y Edward Lenski escribió un libro llamado Magnetic Current, donde describe cómo usarse. Además, las pirámides están alineadas con el cinturón de Orión, algo otra vez sumamente fascinante. Definitivamente las pirámides de Egipto son un enigma y lo van a seguir siendo, pero ¿hasta cuándo? Se han encontrado cosas bastante interesantes, el electromagnetismo, la energía. Pero, ¿qué hay de lo que se encontró abajo? Bien, como les comenté, no es algo que se haya confirmado en absoluto. Puede ser cualquier cosa, pero la idea, como les comentaba, de que hay algo debajo de ellas, no es nada nuevo. Y seguramente lo hay algo bastante interesante. Pero afirmar que es una ciudad es algo descabellado todavía. Sin embargo, no se descarta. Todas las cosas están sobre la mesa. Solamente basta esperar. Ahora, respondiendo por qué construían pirámides en el pasado y por qué muchas culturas que no se conocían lo hacían. ¿Cuál era el factor común? ¿A quiénes vieron? Miren, quiero que chequen este video.
Como podrán ver, este video fue tomado allá en Estados Unidos por el Pentágono, fue grabado, y también en Rusia. Pero esta pirámide que se ve flotando puede ser una referencia de lo que hayan visto nuestros antepasados y lo hayan replicado en una estructura, digamos, divina para ellos, una pirámide. Mucha casualidad que muchas culturas de la antigüedad hayan construido pirámides o que hablaran que sus dioses descendieron de los cielos y enseñaron todos los conocimientos, tanto terrenales como espirituales. Entonces, no es tan descabellado. Pero la siguiente manera de ver todo lo que ha ocurrido no es algo que no se haya hablado antes. Es que a veces es el temor de que los dioses no eran de este mundo. Y tal es el caso de la siguiente pirámide de la que les voy a hablar. Es muy interesante porque ustedes, al ver cosas como esta, se pueden cuestionar qué otros proyectos más tenían escondidos. No se diga, el proyecto Manhattan fue escondido durante bastante tiempo. El Área 51 también fue escondida, fue negada hasta que después fue aceptada por el mismo gobierno. Pero la siguiente pirámide va más allá de las que conocemos. De confirmarse que está ahí, que es lo más seguro, definitivamente el panorama de toda la historia, en lo absoluto, cambiaría por completo. Porque, ¿qué creen? Los que la han visto afirman que no fue construida por humanos. Si existe algo en el mundo que inquieta al hombre es lo desconocido, y para cerrar con broche de oro hablemos de la pirámide negra. Esta pirámide es todo un misterio debido a su naturaleza extraña. Primero que nada, hay que decir que no hay fotos, no hay datos concluyentes que confirmen su existencia, pero sí hay testigos serios que la han visto y desapariciones misteriosas en el Triángulo de la Muerte de Alaska, donde seguramente se encuentra la pirámide. El tema ganó notoriedad en 2012 cuando la periodista Linda Moulton Howe presentó una investigación en el programa Coast to Coast. Allí entrevistó a Doug Moucher, un exoficial de contrainteligencia del ejército de Estados Unidos, quien afirmó que el gobierno estaba ocultando información sobre la pirámide negra. Según él, la estructura está dentro del Triángulo de Alaska, una zona con numerosas desapariciones de personas, barcos y aviones. De hecho, ustedes mismos pueden buscar acerca de las desapariciones en Alaska y los sucesos extraños que han ocurrido, y verán que todo es real. Continuando con el exoficial de inteligencia, afirmó que el gobierno de Estados Unidos ocultó información sobre la pirámide, y que incluso una filial de NBC transmitió un informe sobre el hallazgo, pero el contenido desapareció misteriosamente después de su emisión. En otra ocasión, Linda Moulton entrevistó a Robert Salas, un exoficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde precisamente este Robert hace declaraciones impactantes acerca de los ovnis. Un incidente en 1967, cuando un grupo de misiles nucleares en la base militar Malmstrom, Montana, fueron desactivados misteriosamente mientras se reportaban avistamientos de ovnis. En sus entrevistas con Linda Moulton, Salas ha hablado sobre el encubrimiento gubernamental de estos eventos y la posible conexión entre los ovnis y el control de armas nucleares. También ha participado en programas como Coast to Coast y documentales sobre fenómenos inexplicables, por lo que estos fenómenos, aunque no relacionados directamente con la pirámide negra, lo acercan bastante, ya que el ocultamiento de alienígenas por parte del gobierno nutre la teoría de la pirámide negra. La pirámide negra, de confirmarse las afirmaciones de quienes la han visto, cambiaría por completo la forma en que vivimos. ¿Pero por qué? Primero, la pirámide, según las afirmaciones de quienes la han visto, no fue hecha por humanos, es mucho más grande y antigua que la Gran Pirámide de Giza, y lo más increíble es que sirve como una fuente de energía, según ellos, que ayuda a los extraterrestres a tener una fuente energética aquí en la Tierra. Incluso, un hombre llamado Nathan Campbell desapareció en 2020 tras intentar buscar la pirámide negra. De hecho, Estados Unidos son de los países que no tienen conflictos internos referentes a violencia o crímenes que más desapariciones misteriosas tiene. Definitivamente esta historia suena a una película de ciencia ficción debido a su naturaleza tan extraña. Gracias a que esta Linda Moulton publica y hace entrevistas a los testigos que presencialmente vieron la pirámide, es que se hace pública esta información. Pero fue el 22 de mayo de 1992 cuando China realizó una prueba subterránea de detección de armas nucleares. Y bien, encontraron y los radares detectaron una estructura piramidal masiva en el subsuelo de Alaska.
algo sumamente fascinante porque tiene forma triangular, piramidal y está en el suelo. Bien, toda esta historia es solamente gracias a los testigos y, como mencioné, gracias a Linda Moulton, que lo hace público. Pero las desapariciones misteriosas y todo lo que envuelve a los alrededores de Alaska le da más credibilidad a todo lo que se ha contado respecto a la pirámide negra. Pero ahora vamos a hacer una conclusión respecto a esto. Es muy posible que en la antigüedad, como el video que les enseñé de una pirámide flotando en el Pentágono y en el Kremlin, hayan visto como referencia a eso y lo hayan querido replicar en una estructura de piedra nuestros antepasados. Bien, esto aún no tenemos una confirmación, pero recordemos que en el pasado se han ocultado cosas bastante importantes y años después se han dado a conocer y han salido a la luz. Esto no es descabellado. Les comentaba, por ejemplo, del proyecto Manhattan, del Área 51. Entre otras cosas más se han estado escondiendo y posteriormente, cuando salen, en ese momento nadie lo creía. Yo les pongo un ejemplo. Imaginen, ahora estamos hablando de extraterrestres que van a venir y es un tema importante. Imaginen que hace aproximadamente 200 años, cuando se especulaba que había seres microscópicos, y seguramente la palabra microscópico todavía ni existía como tal, caminaban en la superficie de algunas cosas y entre nosotros, y esas personas hablaron de ello. ¿Cómo las vieron? Como locas. ¿Cómo podían decir algo así? ¿Cómo podían decir que había seres diminutos, invisibles, caminando entre nosotros? Hoy en día pasa algo parecido con los extraterrestres. Decir que nos han visitado en el pasado y que lo escuche otra persona y que no crea esto o que sean meras especulaciones, pues nos pueden ver como a veces que tenemos zafado un tornillo. Pero no. Creo que las cosas que se están hablando sobre, incluso en el gobierno de Estados Unidos, que los ovnis vienen del mar, que nos han visitado muchos años atrás y que los vamos a ver pronto, porque hasta muchas culturas muy antiguas hablan del regreso de un Salvador, o que habrá un suceso y un retorno de ellos. ¿Qué será? Bien, esto ya lo dejo a su criterio. Por último, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el video hasta el final, te lo agradezco mucho. Me ayudas mucho si te suscribes y le das un me gusta. Esto me ayuda mucho a que yo pueda seguir haciendo más contenido así. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.